¿En qué consiste el reinado de los creyentes? ¿Dónde, cuándo y cómo reina la Iglesia del Señor? ¿En qué consiste el sacerdocio de los creyentes? ¿Por qué el sacerdocio mormón y el católico romano no son bíblicos? Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Un reino de sacerdotes. Estudio del Apocalipsis desde la perspectiva amilenial. Les has hecho reyes. El manuscrito original en griego literalmente dice les has hecho reino, es decir, un reino de sacerdotes. Es un reino sacerdotal, no en el sentido político ni económico, sino en un sentido espiritual, de adoración y servicio a Dios. Dijo el Señor Jesucristo: cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero el Señor Jesús también les aclaró que la base del trono dado a los creyentes debe ser el servicio, y sentenció: sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Asimismo, observemos que la frase de los 24 ancianos, les has hecho un reino, es dicho en presente, es decir, desde el aquí y el ahora, ya el Señor ha constituido a su iglesia en un reino de sacerdotes. Por eso, el apóstol Juan dice también en presente: vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y el profeta Daniel, cuando vio al Hijo del Hombre recibir todo dominio y autoridad, dijo: y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Observemos que el profeta Daniel no dice se dio el juicio de los santos, sino que se dio el juicio a los santos, tal y como el apóstol Pablo afirma que los santos han de juzgar al mundo. De aquí que la figura de los tronos vistos por el apóstol Juan es símbolo de la exaltación en la que el Señor Jesucristo nos sitúa aquí y ahora, cuya máxima expresión será cuando seamos recibidos por Él en su segunda venida. Por otro lado, en Apocalipsis 20, versículos 1 y 2, el apóstol Juan aclara que simultáneamente a la entronización del Señor Jesucristo, Satanás es prendido, arrojado, encerrado y atado en el abismo por 1000 años. Luego, en el versículo 4, reafirma diciendo que los que recibieron la facultad de juzgar vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Este periodo simbólico de 1000 años de sometimiento del diablo, que se corresponde a los primeros 4 septenarios, es el mismo plazo de gracia en el que la iglesia reina sobre la tierra mediante la predicación, aunque en medio de grande oposición. Es en este plazo que se da el juicio a los creyentes. Pero no es un juicio al estilo del juicio final, sino un juicio de conciencia, un juicio mediante nuestra propia vida y predicación. Luego de estos simbólicos 1000 años, el Señor desatará el 5º y 6º sello, sonará la 5ª y 6ª trompeta, y se derramarán la 5ª y 6ª copa, tiempo durante el cual Satanás será desatado, tras lo cual será lanzado al lago de fuego. Finalmente, durante las séptimas trompeta y copa daremos la honra, alabanza y adoración al Señor Jesucristo, quien, sentado en el trono blanco, ha juzgado a la gran ramera, al diablo, a la bestia y a sus adoradores. Ahora bien, ¿dónde hemos de reinar? Dice Apocalipsis: reinarán sobre la tierra. Hay muchos manuscritos que emplean el verbo reinar en presente y dicen reinan sobre la tierra. En el Antiguo Testamento, la expresión la tierra es una referencia literal a Canaán, especialmente Jerusalén.
donde y desde donde Israel reinaría no solo en un sentido político, sino también de manera espiritual. Esta porción terrestre y literal es la que en el Antiguo Testamento se indica como la herencia para los justos. Pero en el Nuevo Testamento, debido a que Israel no conoció el momento de visitación y mató al autor de la vida, el mensaje de los profetas adquiere un significado escatológico, por lo que la tierra designa ahora a una realidad más alta. Así, la expresión "la tierra" traspasa las fronteras del territorio de Israel y abarca ahora todo linaje, pueblo, lengua y nación. Por esto es que el Señor Jesús describe como buena tierra a todas las personas llenas de fe en Él, que le reciben a Él y a su palabra. Y así como los israelitas conquistaron y reinaron sobre los cananeos paganos, así los verdaderos creyentes en Cristo reinamos en sentido espiritual sobre todas las naciones de la tierra. ¿Y cómo es que los santos juzgamos al mundo? El cristiano juzga al mundo pecador con su vida y su predicación, como lo hicieron Noé y los de Nínive con los que no se arrepintieron. Es un juicio mediante nuestra fidelidad a Cristo y la firmeza de nuestras convicciones. Apocalipsis capítulo 20 versículo 4 da ejemplos claros de la lealtad a Cristo por las cuales los creyentes juzgamos al mundo. Dice que los que recibieron la facultad de juzgar fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, lo cual hace referencia a la predicación mediante la palabra y el ejemplo. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, es decir, no expresaron confianza ni esperanza en los políticos ni en el poderío militar y económico del Estado, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, es decir, no se identificaron ni se sometieron a ninguna ideología opuesta al reino de Dios. Estas razones explican ¿qué es vencer? Condición bajo la cual el Señor Jesucristo promete a la iglesia de la Odisea que se sentará con Él en su trono, así como Él se sentó en el trono del Padre. Y ¿sobre qué hemos de reinar? Dado el contexto de juicio del libro del Apocalipsis sobre la bestia y sobre los pecadores, reinar sobre la tierra significa tener dominio sobre el pecado, la carne, el diablo y sobre la muerte en el nombre de Jesús. Y donde los creyentes ejercemos nuestra buena influencia espiritual, ahí se manifiesta el reino de Dios. Así, el reino terreno del Antiguo Testamento da lugar al reino de los cielos del Nuevo Testamento. Oportuna es aquí la exhortación del Señor Jesucristo a nosotros los creyentes, de no enterrar nuestro talento, lo cual significa no conformarnos a este mundo. En primer lugar, debemos dominar el reino del pecado, al cual, habiéndolo vencido por la fe en Cristo Jesús, ya nos enseñorea más sobre nosotros, recibiendo del Señor la discreción y moderación necesarias para permanecer en Él, en su palabra y en su amor. Nuestra conducta ya no es desordenada ni autodestructiva, dominada por el pecado, sino que ahora el Espíritu de Cristo Jesús es quien tiene el control sobre nuestra vida. El dominio propio es esencialmente una demostración de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. En segundo lugar, el reino de los creyentes está sobre los espíritus inmundos, para sanar toda enfermedad y toda dolencia, para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Al ir conquistando con el Evangelio, vamos recuperando territorio para Cristo entre las personas sobre las cuales el Señor nos pone como ministros para perfeccionarles, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia de
deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplos de la grey. Y en tercer lugar, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hagamos que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dale clic en me gusta, suscríbete, haz un comentario y comparte este video para que este contenido llegue a más personas. Les has hecho sacerdotes. El objetivo original de Dios para su pueblo, desde Israel hasta la iglesia, es el de formar un reino de sacerdotes. No obstante, el sacerdocio de los creyentes en Cristo Jesús ya no va más por la mosaica línea de Aarón. ¿Por qué el sacerdocio de Cristo Jesús no podía ser por la línea aarónica? Porque el Señor Jesús nació en la tribu de Judá y la línea aarónica debía ser de la tribu de Leví y ser descendientes directos de Aarón. La muerte de Cristo Jesús no tuvo relación alguna con el culto ritual aarónico. El Señor Jesús no murió en un ambiente sagrado, sino fuera de la ciudad. Su muerte fue una pena legal, fue la ejecución de una condena infamante. Desde el punto de vista aarónico, su muerte no fue un acto de purificación ritual, sino de un repudio que hizo de él una maldición. Lo que convirtió la muerte de Jesús en expiatoria fueron sus palabras: esta es mi sangre del nuevo pacto, y la fecha en que murió, que la puso en relación con la muerte del Cordero Pascual. A su vez, el sacerdote aarónico realizaba actividades políticas, por lo que estaba enfrentado tanto contra Cristo Jesús como contra sus discípulos. Además, aclara el apóstol Pablo que la ley, y con ella el sacerdocio aarónico, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, es decir, Cristo Jesús. Así pues, una vez venido Cristo Jesús y declarado por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, los creyentes compartimos su realeza y su sacerdocio de forma participativa. La estrecha unión del Hijo de Dios con la humanidad a través de su encarnación y muerte, así como su resurrección y su glorificación estando a la derecha de Dios, convierten a Jesucristo en el que cumple las características señaladas en el mesiánico Salmo 110. El sacrificio de Cristo dio por finalizadas todas las regulaciones y limitaciones rituales mosaicas e inauguró un camino nuevo y viviente que permite un acceso directo a Dios. Con el sumo sacerdocio de Cristo Jesús, lo que era privilegio exclusivo del sumo sacerdote aarónico y solo por una vez al año, hoy es una posibilidad abierta para todos nosotros y en todo tiempo. Hoy, todos los creyentes, incluidas las mujeres, podemos acercarnos a Dios con confianza para presentarle sacrificios de santidad, de alabanza y de buenas obras. Que cada creyente pueda estar libremente ante Dios es un regalo de Cristo Jesús, no un logro humano, sino la restauración del propósito de Dios para su pueblo. Dice el apóstol Pedro que los creyentes hemos sido constituidos una casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El sacerdocio del mormonismo. El mormonismo no es cristiano. Ya es sabido por todos su estrecha relación e influencia mutua con la masonería y el ocultismo. El Jesucristo mormón y el Dios Padre mormón no son los mismos de la Biblia, sino un remedo de la mitología griega
propia de toda ideología ocultista. Y la ceremonia de investidura en el templo mormón es una adaptación de los rituales masónicos. En la práctica común del culto mormón, el esquema de servicio al que llaman sacerdocio es un asunto meramente administrativo. El esquema mormón de servicio es su estructura jerárquica administrativa, al estilo masón de la sociedad fraternal, que no implica en nada lo que la Biblia define como sacerdocio. Más bien, de manera inversa le asignan el título de sumo sacerdote a los de menor rango, subordinados a un obispo, y hablan de un sacerdocio menor aarónico que no tiene ninguna relación con la ley mosaica. En la Biblia no hay identificación alguna del sacerdocio aarónico con el de Cristo Jesús ni con el de nosotros los creyentes. Este concepto mormón del sacerdocio no es bíblico por 4 razones. Primera, el sacerdocio y el ritual aarónico de la Biblia ya han sido abolidos al establecerse en Cristo un nuevo pacto regulado por el Espíritu de Dios. 2. El sacerdocio bíblico está referido a una adoración a Dios en espíritu y en verdad que no debe reducirse al mero servicio mecánico y formal dado a las demás personas o al templo. 3. El sacerdocio cristiano y bíblico consiste de adoración personal a Dios, intercesión en oración por los demás y la edificación de la iglesia mediante los dones espirituales que Dios ha repartido a cada uno. Además de servir en la iglesia, en el hogar y a los demás, en el nombre de Jesús. Y número 4, por cuanto todos somos iguales ante Dios, en la iglesia nadie puede ser llamado sumo sacerdote, pues es el oficio más alto y es único para el Señor Jesucristo. El sacerdocio católico romano. En el Nuevo Testamento no hay base para un sacerdocio sacramental como lo promueve el catolicismo. El liderazgo eclesial mencionado en el Nuevo Testamento, tales como obispos, presbíteros y diáconos, ejerció funciones espirituales de guía, enseñanza y servicio, no sacrificiales. La historia de la Iglesia Católica indica que la institución sacerdotal del catolicismo es muy posterior al Nuevo Testamento, desarrollada entre el año 200 y 300 después de Cristo por la contaminación de la fe cristiana con los modelos paganos de culto. Luego, este modelo sacerdotal del culto católico romano que habla de altar, sacrificio eucarístico y sacerdotes se oficializó con Constantino. El catolicismo da 2 argumentos para la figura del sacerdote. El sacerdote es un intermediario entre Dios y los feligreses y que solo él puede celebrar los sacramentos. Dice el catolicismo que el sacerdote administra la gracia de Dios a través de los sacramentos, intercede por el pueblo ante Dios y transmite la enseñanza del catolicismo a sus feligreses. Pero en la Biblia estas funciones son las de todo creyente. Todos podemos, mediante la oración, administrar la gracia de Dios a los demás. Y podemos interceder ante Dios por las necesidades, enfermedades, problemas e incluso por los pecados de los demás. Y mediante la predicación y nuestra vida, ministramos a los demás el conocimiento y la doctrina bíblica y redarguimos, reprendemos, exhortamos y enseñamos a los demás con toda paciencia, mansedumbre y doctrina bíblica. Es evidente que esa reducción de las funciones sacerdotales a solamente el clero es prácticamente una usurpación de las capacidades dadas a todo el cuerpo de Cristo. Todos los creyentes hemos sido capacitados por el Espíritu de Dios con dones, ministerios y operaciones para el crecimiento de la iglesia en verdad y amor. Y respecto de los sacramentos, dice el catolicismo que estos son eficaces con el solo hecho de ser administrados a los fieles, es decir, que confieren gracia real y bendiciones a los que los reciben, tengan
o no tengan fe. Eso significa que para el catolicismo el rito religioso es superior a la fe. No obstante, en la Biblia la base de toda relación con Dios es la fe. Y fe en Cristo Jesús. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El acercarnos a Dios en oración es una cualidad sacerdotal dada a todos y cada uno de los creyentes. El Señor Jesucristo no solo cumplió, sino que también superó el sacerdocio aarónico del Antiguo Testamento, dado que su sacrificio es único y definitivo. Y con él se abrió el camino para que todos los creyentes tengamos acceso directo a Dios. Este libre acceso de todos los creyentes implica que a todos, incluidas las mujeres, se nos ha concedido el ser sacerdotes en Cristo Jesús para dar culto y adoración personal a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu.